Marido le puso veneno en la sopa fingiendo amor. Pero lo que pasó en la cena lo dejó blanco. Era una mañana cálida en Ciudad de México, de esas en que el sol parece bendecir cada rincón con luz dorada. Claudia Mendoza se despertó con el corazón lleno de gratitud, como si el universo entero conspirara para recordarle que su vida era, en apariencia, perfecta. Despertó envuelta en sábanas de lino blanco, en su penthouse de las Lomas, rodeada de silencio, con solo el suave murmullo de los árboles entrando por el balcón. A su lado, dormía su esposo, Fernando Rivas, con el torso descubierto, bronceado, impecable, respirando con la calma de quien no guarda secretos. Claudia lo observó en silencio, sintiendo que su corazón se expandía de amor. Acarició su rostro, y al hacerlo, él abrió los ojos. «Buenos días, mi amor», murmuró Fernando, con una sonrisa perezosa. «Buenos días, cielo», respondió ella, besándolo con dulzura. Tenían 2 años de casados, pero se conocían desde hacía 6. Se habían encontrado en una gala benéfica organizada por el padre de Claudia, don Julián Mendoza, un político de alto rango y dueño de una de las fortunas más antiguas del país. Desde el primer momento, Fernando pareció hechizado por la dulzura y elegancia de Claudia, y ella, por la seguridad y ambición que él transmitía. Fernando era dueño de una exitosa empresa de arquitectura y desarrollo urbano, y Claudia, aunque podía no trabajar jamás, dirigía una fundación que apoyaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Su vida era una postal de felicidad, de esas que uno envidia en redes sociales, viajes a Europa, cenas con políticos, risas en yates, fotos abrazados bajo la Torre Eiffel. Pero lo que Claudia ignoraba, lo que el mundo entero no sabía, era que su marido ya no la amaba. En realidad, nunca la había amado. Mientras Claudia preparaba un desayuno lleno de detalles, jugos naturales, frutas frescas, pan artesanal, flores en la mesa, Fernando, en su estudio, desbloqueaba su celular y leía un mensaje encriptado de una mujer que no debería estar en su vida. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Necesito respuestas, ¿te deshaces de ella o no? El nombre en el contacto decía simplemente, Fernando no respondió de inmediato. Caminó de un lado a otro, bebió whisky a las 9 de la mañana y se miró al espejo. Allí estaba su reflejo, impecable por fuera, podrido por dentro. Más tarde, en el desayuno, Claudia hablaba de su sueño de tener hijos. Fernando, estuve pensando. Tal vez deberíamos empezar a intentarlo ya. No quiero esperar más. Estoy lista para ser mamá. Él levantó la vista, y por un segundo, el rostro se le endureció. Pero luego sonrió. Esa sonrisa perfecta que siempre desarmaba a Claudia. Claro, amor. Me parece una idea hermosa. Ella lo abrazó desde atrás, con los ojos brillando de emoción. Él, con la mirada perdida, pensaba en Verónica y en lo que ya había empezado a planear. Esa tarde, Claudia fue a visitar a su padre, que estaba delicado de salud. Don Julián, siempre protector con su hija, tenía reservas sobre Fernando desde el primer día. Lo encontraba demasiado encantador, demasiado perfecto, demasiado interesado. «Hija, ¿has pensado en hacer un testamento?», le dijo entre suspiros. «Papá, ¿por qué hablas de eso?». «No por mí. Por ti. Tienes muchos bienes, y no sabes cómo cambian las personas cuando hay dinero de por medio. Ni siquiera el amor sobrevive a la ambición». Claudia se quedó callada. Era la primera vez que sentía un leve temblor en su seguridad. ¿Acaso su padre intuía algo? Esa noche, mientras Claudia dormía profundamente, Fernando salía de casa con sigilo. Condujo por calles oscuras hasta llegar a un motel discreto en las afueras de la ciudad. Allí, en la habitación 203, lo esperaba Verónica, con una bata de seda negra y una copa de vino en la mano. ¿La dejaste ya?, preguntó, sin siquiera saludarlo. «No puedo, todavía no». «No es tan sencillo». Verónica se acercó y le susurró al oído, ¿sabes qué es sencillo? Hacer que parezca un accidente. O que ella se suicide. O que tú prepares la cena. Fernando tragó saliva. Se sentía atrapado, dividido, pero el deseo y la codicia lo empujaban.
Si lo haces bien, continuó Verónica, nadie sospechará. Ella te ama ciegamente. Fernando la besó. La besó con rabia, con desesperación. Y esa noche sellaron un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Días después, Claudia organizó una cena íntima para celebrar su aniversario de bodas. Todo era perfecto, luces tenues, violines en el estéreo, pétalos de rosa en el piso. Ella lo esperaba en el comedor con un vestido blanco, como de novia, con los ojos llenos de amor. Fernando llegó con una botella de vino y una caja pequeña, un collar de diamantes. Por estos 2 años, mi amor. Y por todo lo que viene. Te amo, dijo Claudia. Y yo a ti. Pero mientras ella se dirigía a la cocina a buscar la sopa que había preparado con tanto esmero, él sacó de su bolsillo un frasco diminuto. El veneno no tenía sabor ni olor. Bastaron 3 gotas para sellar el destino. Fernando revolvió lentamente la sopa de Claudia, como quien adereza un plato especial, sin saber que el destino, en su retorcido sentido de justicia, le tenía una jugada inesperada reservada. Y así termina el primer capítulo. Un capítulo donde el amor se viste de mentira, la pasión se disfraza de veneno, y el futuro comienza a escribirse con lágrimas invisibles. La noche había sido larga, pero para Verónica Aranda, el tiempo era una herramienta, no una limitación. Sentada frente al espejo del motel, con un cigarro recién encendido entre los dedos, se contemplaba con frialdad. En sus ojos no había culpa. Solo cálculo. Solo ansias. Solo hambre de venganza y poder. Vestía una bata negra abierta hasta la cintura. Su piel olía a perfume caro y a rabia contenida. El celular vibraba sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Fernando: llegué. Claudia está dormida. No puedo hablar. Verónica esbozó una sonrisa torcida. La impaciencia le hervía en las venas. Se levantó, cruzó la habitación descalza, con pasos silenciosos, y le respondió sin perder el tono amenazante que ya se había convertido en parte de su piel: o te deshaces de ella, o lo hago yo. Fernando no contestó. A la mañana siguiente, Fernando despertó en su cama junto a Claudia. Ella dormía con la boca entreabierta, respirando suavemente, como una niña. Y él, mirando el techo, no podía dejar de pensar en la última conversación con Verónica. Recordó cada palabra como si le hubieran sido tatuadas con fuego: tú la elegiste porque era la perfecta muñeca de escaparate. Educada. Rica. Intocable. Pero tú y yo sabemos que eso te da asco, no placer. Conmigo, Fernando, eres tú. No tienes que fingir. Esto no es tan fácil, respondió él aquella noche. ¿Fácil? ¿Crees que esperar años mientras tú jugabas a esposo fue fácil para mí? Sus ojos chispeaban con furia. No me hagas perder la paciencia. Claudia no es el tipo de mujer que se puede desaparecer así como así. Tiene amigos, tiene prensa encima, tiene un padre que la sigue protegiendo como si fuera de cristal. Verónica se acercó, le puso una mano en el pecho y dijo, casi en un susurro: entonces hazlo parecer un accidente. Una caída. Un suicidio. Un corazón roto. Mientras tanto, Claudia preparaba el desayuno como todos los días. Pan tostado, café de olla, mermelada de guayaba. Colocaba todo con esmero sobre la mesa del jardín. Tenía planes para el futuro. Quería hablar con Fernando sobre comenzar a construir su casa de playa. Había visto un terreno en Tulum que la enamoró. Pero Fernando tenía otros planes. Y no incluían arena ni hijos. ¿Y si nos vamos a Italia este verano?, preguntó Claudia con brillo en los ojos. Solo tú y yo. Nada de cenas con empresarios ni llamadas por Zoom. Solo nosotros. ¿Te imaginas? Él apenas respondió. Movía el café en su taza como si fuera un veneno que no sabía si tragar o escupir. Aquel día, Fernando fue a la oficina, pero no trabajó. Cerró la puerta, corrió las cortinas y marcó el número de Verónica. ¿Qué quieres exactamente?, dijo, con voz apagada. Ya te lo dije. Quiero lo que me prometiste. Una vida contigo.
Sin ella. Sin mentiras. Me está empezando a costar demasiado. No me hagas recordarte lo que tú también hiciste. ¿O se te olvidó lo que hicimos en Mérida, Fernando? Porque tengo mensajes, fotos, incluso grabaciones. Fernando apretó los dientes. No me amenaces, Verónica. Entonces no me obligues a hacerlo. Ella colgó. Días después, don Julián Mendoza, el padre de Claudia, llamó a su hija con tono grave. Claudia, ¿tú estás bien? ¿Papá? Claro. ¿Por qué? Recibí un sobre anónimo en la oficina. Fotos tuyas y de Fernando, y otras de Fernando con otra mujer. No puedo asegurar que sean recientes, pero parecen tomadas a escondidas. No sé qué significa esto, hija, pero me preocupa. Claudia sintió un frío recorrerle la columna. ¿Qué mujer? No lo sé. Morena, alta, provocativa. No parece parte de su círculo profesional. Claudia intentó sonreír. Seguro es una exnovia queriendo molestar. Pero la duda quedó sembrada. Esa noche, cuando Fernando llegó a casa, Claudia lo esperó con vino en la terraza. ¿Quién es Verónica? Fernando palideció por un segundo. Pero fingió perfectamente. ¿Verónica? ¿Cuál Verónica? Una mujer con la que supuestamente saliste hace años. ¿Es cierto? Ah, sí. Fue hace siglos. ¿Por qué? Porque alguien está intentando destruirnos. Alguien envió fotos tuyas con ella a mi papá. Fernando tragó saliva. Se acercó, la abrazó por la espalda y murmuró con un tono grave, mi amor, sabes que te amo. Que lo pasado no tiene importancia. Quien sea que está detrás de esto, no podrá con nosotros. Claudia lo abrazó. Su cuerpo estaba relajado, pero su alma empezaba a sospechar. Esa misma noche, Fernando recibió otro mensaje de Verónica, no tienes más tiempo. Si no lo haces tú, lo haré yo. Y te juro que no me temblará la mano. Fernando se sentó en la oscuridad de su estudio, mirando la sombra de Claudia dormir en la habitación contigua. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No solo de ser descubierto, sino de haber creado un monstruo que ya no podía controlar. Días después, Verónica se apareció en su oficina sin previo aviso. Estás tardando demasiado, le dijo, cruzando las piernas frente a su escritorio. ¿Te volviste cobarde? ¿Estás loca? ¿Cómo entraste aquí? ¿No tienes idea de lo que soy capaz? Te estoy dando una oportunidad de decidir. O lo haces tú, o no sabrás cuándo ni cómo, pero ella caerá. Y no me mires así, Fernando. Tú sabías con quién te estabas metiendo. Él golpeó la mesa con fuerza. Basta. Esto se acabó. ¿No vas a tocar a Claudia, me oyes? Verónica se rió. Una risa rota, profunda, casi animal. Ah, mi amor, no tienes idea. Esto apenas comienza. Y salió por la puerta como una sombra que deja veneno en el aire. Al día siguiente, Claudia encontró un sobre en su buzón. Dentro había una nota escrita a mano, ¿cuánto tiempo más vas a vivir engañada? Y una foto. Su esposo besando a otra mujer. La mujer que días antes había jurado no conocer. La mujer de las fotos de su padre. La mujer que ahora se aparecía en su pesadilla más íntima. Claudia cayó de rodillas, con la respiración cortada. El mundo, ese mundo que ella había construido con tanto amor, empezaba a resquebrajarse. Y Fernando. Fernando ya no sabía cómo detener la avalancha. Fernando despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor. No era angustia. Era una mezcla de excitación oscura y miedo crudo, como un niño que va a cometer una travesura, pero esta travesura tenía un nombre, asesinato. Se miró al espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre impecable, cabello perfectamente peinado, barba recortada, camisa blanca recién planchada. Parecía el esposo perfecto, el yerno soñado, el hombre que todas las mujeres querrían tener a su lado. Pero por dentro, era otra cosa. Por dentro, Fernando estaba partido.
No por culpa, sino por el vértigo de saber que podía salirse con la suya. El mensaje de Verónica de la noche anterior aún resonaba en su mente: si no lo haces tú, lo haré yo. Pero esta vez, te llevaré conmigo. Ella lo estaba presionando más que nunca. Le había dado un ultimátum: o Claudia moría, o todo se venía abajo. Y Fernando sabía bien lo que eso significaba. Sabía lo que Verónica era capaz de hacer. Ella no era como Claudia. No era dulce, no era ingenua, no creía en finales felices. Verónica era fuego, pólvora y venganza embotellada. Ese mismo día, Fernando salió del edificio rumbo a una farmacia en el sur de la ciudad. No una común, sino una clandestina, atendida por un viejo químico que había sido expulsado del colegio de farmacéuticos por prácticas dudosas. Nadie preguntaba, nadie respondía. Necesito algo que no deje rastro, dijo Fernando con voz firme. El químico lo miró de arriba a abajo y, sin hablar, se giró hacia una caja fuerte oculta tras un cuadro de un niño llorando. Sacó un pequeño frasco con líquido transparente. Apenas unas gotas bastaban. Ni olor, ni sabor, ni color. Es lento, pero eficaz. Puede parecer un ataque cardíaco. Una reacción alérgica. Una caída de presión. Si lo hace bien, nadie sospechará. Fernando pagó en efectivo. Salió de allí con el veneno escondido en el bolsillo interno de su saco, sintiéndose como un criminal profesional. Como un dios con el poder de decidir quién vive y quién muere. Claudia, ajena a todo, estaba en casa organizando una velada especial. Había decidido preparar su platillo favorito, sopa de lentejas con verduras y toques de vino blanco. Era un plato que su madre solía preparar cuando ella era niña. Cálido. Confortante. Un símbolo de amor. La cocina olía a hogar. A inocencia. A vida. Había mandado a comprar flores frescas, margaritas y lirios. Colocó velas en la terraza, encendió luces tenues y puso en el estéreo la playlist que Fernando había hecho para ella el día de su boda. Quiero que esta noche sea solo para nosotros, dijo en un mensaje de voz que le dejó a su esposo. Fernando lo escuchó de camino a casa, y por un segundo, su mano tembló sobre el volante. Esa tarde, antes de volver, pasó por casa de Verónica. Entró sin tocar la puerta. Ya lo tengo. Verónica lo miró como una viuda negra satisfecha. ¿Y cuándo lo harás? Esta noche. ¿Tú mismo? Sí. Ella se acercó, lo abrazó y le susurró: cuando todo esto termine, seremos libres. ¿Lo seremos? Claro que sí. Nadie nos va a detener. Nadie. Fernando no respondió. La besó con desesperación, como un adicto que necesita apagar una culpa que arde. Luego se marchó. Eran las 8:47 de la noche cuando llegó a casa. Claudia lo esperaba con un vestido blanco ajustado, cabello recogido y ojos llenos de luz. Se veía hermosa, frágil, esperanzada. Él sintió una punzada, como si algo en su interior le suplicara que se detuviera. Pero no lo hizo. Sorpresa. Dijo ella, corriendo a abrazarlo. Todo esto es para ti. ¿Qué celebramos? A nosotros. Él fingió una sonrisa. La cena estaba servida en la terraza. La mesa era una postal de romance, platos de cerámica pintados a mano, copas de cristal, flores recién cortadas. Claudia sirvió el vino, luego fue a la cocina a traer la sopa. Fernando, con el corazón golpeando como tambor de guerra, sacó el frasco del saco y vertió 3 gotas en el plato de la izquierda. Revolvió con cuidado. Guardó el frasco. Cerró los ojos. Ella regresó con los platos y los colocó sobre la mesa. El viento movió una flor. Una hoja cayó sobre el mantel. Fernando sudaba, aunque la noche era fresca. ¿Listo para probar mi sopa? Claro. Ambos tomaron las cucharas. Y en ese instante, algo pasó. Un leve accidente. Una interrupción invisible. Una copa se tambaleó por culpa del viento. Claudia se levantó instintivamente y, sin que él lo notara,
cambió los platos al enderezar el servicio. Fernando no se dio cuenta. Él comió. Ella también. Conversaron, bebieron vino, hablaron del futuro. Claudia rió. Él no. A los pocos minutos, Fernando sintió un ardor extraño en el pecho. Un sudor frío le cubrió la frente. Su visión se volvió borrosa. ¿Fernando? ¿Estás bien? Sí, solo, me siento raro. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. Su garganta comenzó a cerrarse. El corazón latía a destiempo. Sus labios estaban secos. Claudia corrió hacia él, lo sostuvo, lo llamó por su nombre. Fernando. ¿Qué te pasa? Él intentó decir algo. Pero las palabras no salían. Solo un murmullo confuso, una especie de súplica silenciosa. Como si algo dentro de él gritara, me equivoqué. No era para mí. En cuestión de minutos, Fernando se desmayó. Claudia llamó a emergencias. Lloraba sin entender nada. No sabía que, al salvar a su esposo, también estaba salvando su propia vida. La brisa de la noche era suave, casi poética. Las velas seguían encendidas, desafiando el viento como si supieran que lo que estaba por suceder necesitaba de ese toque de luz tenue, romántica, cruel. Claudia reía, aunque le brillaban los ojos con nostalgia. Esa cena, para ella, representaba un nuevo comienzo. Un renacer en su matrimonio. Estaba convencida de que Fernando, después de semanas distantes, finalmente estaba volviendo a ser el hombre que amó. ¿Te gusta la sopa?, preguntó con ternura. Fernando apenas logró tragar un par de cucharadas. Su garganta estaba cerrada, pero no por el veneno, todavía no. Estaba cerrada por la duda. Por el remordimiento tardío. Por algo dentro de él que le decía que estaba a punto de cruzar una línea de la que jamás podría regresar. Está, deliciosa, murmuró, evitando su mirada. Ella lo miró con devoción, como quien observa un milagro. Hoy me sentí como cuando nos casamos. Como si todo volviera a estar bien. Fernando bajó la mirada. La sopa comenzaba a actuar. No fue una explosión repentina. Fue un descenso lento. Una caída silenciosa hacia el infierno. Primero, la piel se le puso pálida. Luego, el sudor frío empapó su camisa. Su cuerpo entero comenzó a temblar. La cucharada que había sostenido entre sus dedos resbaló y cayó al suelo, manchando el mantel con un sonido seco, final. Claudia se alarmó de inmediato. Fernando. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Él intentó hablar, pero apenas balbuceó algo incomprensible. Sus labios se tornaron morados. Su respiración se volvió agitada, desesperada. Parecía un pez fuera del agua, buscando aire donde ya no lo había. Dios mío. Fernando. Claudia se levantó de golpe. El miedo la invadió como una ola. Corrió hacia él, lo sostuvo por los hombros, intentó hacerlo reaccionar. Fernando, háblame. Y mírame, por favor. Pero los ojos de Fernando comenzaban a perder el foco. Su cuerpo, ya sin control, se desplomó en la silla como una marioneta sin hilos. No, no, no. Claudia gritaba mientras tomaba su celular y marcaba al número de emergencias. Mi esposo se está muriendo. Está convulsionando. No sé qué está pasando. La ambulancia tardó exactamente 7 minutos y 40 segundos en llegar. Fueron, para Claudia, los minutos más largos de su vida. Fernando fue trasladado en camilla, con oxígeno, inconsciente, y ella, con las manos manchadas de sopa, lágrimas y miedo, lo acompañó sin entender nada. En el hospital, las enfermeras se movían con prisa. Los médicos gritaban órdenes. El electrocardiograma oscilaba errático. Claudia solo podía mirar desde la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, sintiendo que el corazón se le salía del cuerpo. ¿Qué le está pasando? ¿Es un ataque cardíaco?, preguntaba una y otra vez. Nadie le respondía. Finalmente, un médico de bata azul se acercó con rostro serio.
¿Él comió algo extraño esta noche? No, solo una sopa que preparé yo misma. Lentejas, verduras, un poco de vino, ¿usted también la comió? Sí, pero, él comió de su plato. ¿Por qué? El médico la miró como si no supiera por dónde empezar. Hay señales de envenenamiento. Estamos haciendo pruebas para identificar la sustancia, pero, es delicado. Su esposo está en estado crítico. Claudia sintió que el piso se le abría. ¿Envenenamiento? Eso no puede ser. El médico la sostuvo por los brazos. Por favor, señora, tranquilícese. Necesitamos saber si hay más en casa. Si queda más de esa sopa, o restos que podamos analizar. Claudia asintió, aturdida. Sí, hay más en casa. No la tiré. Mientras tanto, los técnicos de criminalística recogían restos de la cena. Embalaban los platos, los cubiertos, los vasos. Cada traza podía ser una prueba. Claudia no entendía nada. No podía comprender cómo una noche de amor se había convertido en una pesadilla. En su mente no existía la posibilidad de que alguien quisiera dañar a Fernando. Mucho menos que ese alguien fuera él mismo. Horas más tarde, en la sala de espera, Claudia recibió la primera llamada. Era su padre, don Julián. Hija, ¿qué pasó? Ella lloró. Papá. Fernando, está grave. Dicen que fue envenenado. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. ¿Tú lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Porque conozco a ese hombre. Y algo en él nunca me convenció. Pero también te conozco a ti, y sé que no eres capaz de algo así, ¿o sí? Claudia colgó. No podía con más sospechas. A las 5 de la mañana, el doctor regresó. Logramos estabilizarlo. Está fuera de peligro por ahora, pero el veneno que encontramos en su organismo es potente. Podría haberlo matado. Claudia cayó de rodillas, agradeciendo a Dios. No porque Fernando hubiera sobrevivido, sino porque él no la culparía de su propia muerte. Todavía no sabía que el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Las horas que siguieron al ingreso de Fernando en el hospital fueron un túnel sin fin para Claudia. Sentada en la sala de espera, con las manos entrelazadas y los ojos rojos de tanto llorar, repasaba una y otra vez lo que había sucedido. Intentaba encontrar alguna explicación lógica. Una alergia. Un virus. Una mala reacción. Pero en su interior, algo más profundo comenzaba a despertar. Una intuición punzante. Un murmullo en el pecho que decía, esto no fue un accidente. El médico encargado del caso apareció de nuevo al amanecer, con una carpeta en la mano y el ceño fruncido. Señora Rivas, dijo, sin rodeos, los análisis confirmaron que su esposo fue envenenado. La sustancia es una toxina de difícil acceso. Muy precisa. No se consigue en farmacias comunes. Es algo que alguien tuvo que buscar con intención. Claudia sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Está diciendo que alguien quiso matarlo? El médico asintió, con solemnidad. Estamos obligados a notificar a las autoridades. La policía ya fue avisada. Pero, Claudia intentó encontrar aire, yo no. Yo solo cociné. Comimos lo mismo. Yo también comí. ¿Los dos platos eran iguales? Claudia pensó por un momento. Y entonces, el recuerdo le golpeó con violencia. La copa que casi se cae. El gesto instintivo. El intercambio de los platos. Sus ojos se abrieron con horror. Oh, Dios mío. El médico se inclinó. ¿Qué sucede? Yo, sin querer, cambié los platos. Él comió del mío. Yo iba a comer ese plato. Ese. El médico la miró con una mezcla de comprensión y gravedad. Entonces, señora, quizá usted era la verdadera víctima. Esa misma tarde, 2 oficiales de policía se presentaron en el hospital. Interrogaron brevemente a Claudia y comenzaron a investigar en su hogar.
Recogieron más muestras, analizaron los utensilios, inspeccionaron la cocina. Y entonces, uno de ellos encontró un celular tirado detrás del sofá del estudio de Fernando. Estaba encendido, con la pantalla agrietada y sin clave de seguridad. Claudia lo reconoció. Es el teléfono antiguo de Fernando. Pensé que lo había botado. El oficial lo revisó. Parece que aún funciona. Y hay algo más, desbloqueó el aparato, navegó por las aplicaciones y frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Claudia. Tiene mensajes recientes. Muchos, de una tal Vero. Bastante explícitos. Claudia se encerró en el cuarto de huéspedes con el celular en la mano. Su respiración era agitada, su corazón parecía un tambor de guerra. Abrió la aplicación de mensajes y comenzó a leer. El primer mensaje era de apenas 3 días antes. ¿A qué estás esperando, Fernando? Esa mujer es una inútil. Acaba con esto de una vez. Luego otro, si no lo haces tú, lo haré yo. Pero me llevaré todo contigo. Y luego, una foto. Una selfie de una mujer en bata, acostada en una cama que Claudia reconoció al instante. La habitación 203 del motel Las Gardenias. El mismo motel donde ella y Fernando se habían refugiado los primeros meses de su relación. No, susurró. No, no, no. Cada mensaje era una daga nueva. Un retrato de la traición. Y, peor aún, un mapa claro del crimen. Había instrucciones. Fechas. Rencor. Lujuria. Y una alianza que nunca imaginó, Fernando y esa tal Verónica, planeando su muerte con frialdad quirúrgica. Claudia soltó el celular y cayó de rodillas al suelo, gritando con una voz que parecía no ser suya. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? Las autoridades tomaron el celular como prueba. El detective a cargo del caso, un hombre silencioso y meticuloso llamado Montalvo, le explicó que iniciarían una investigación formal. Que no podía hablar con Fernando sin autorización. Que no debía salir de la ciudad. Pero Claudia solo escuchaba una cosa, su mundo se había derrumbado. Esa noche, Claudia fue al hospital. Fernando ya estaba despierto, aunque débil. Lo encontró solo, con los ojos clavados en el techo. Al verla, quiso hablar, pero ella levantó la mano. No digas nada, dijo ella, con la voz rota. Ya lo sé todo. Fernando la miró, y por primera vez en años, la vio diferente. No como la esposa dulce, obediente, incondicional. Sino como una mujer que acababa de perderlo todo, incluso su ingenuidad. Vi los mensajes. Vi las fotos. Vi tus planes para matarme. Fernando intentó sentarse, pero su cuerpo no se lo permitió. Claudia, cállate. Gritó ella, temblando. No tienes derecho a decir mi nombre. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos estaban secos de rabia. Tú eras mi vida, Fernando. Mi vida entera. Y tú planeaste matarme. Con tu amante. En nuestra casa. Fernando cerró los ojos. No tenía defensa. No podía mentir. Ni siquiera podía fingir arrepentimiento. Porque lo peor era que, en el fondo, no se arrepentía lo suficiente. Claudia se marchó. Caminó por los pasillos del hospital como un espectro, mientras a su alrededor la gente vivía, reía, lloraba por otras tragedias. La suya era silenciosa. Privada. Y le estaba destrozando el alma. El día estaba nublado, como si el cielo supiera que algo oscuro estaba a punto de estallar. Claudia se levantó sin haber dormido. Había pasado la noche sentada frente al ventanal de su habitación, mirando las luces lejanas de la ciudad, sin poder cerrar los ojos ni apagar el temblor en las manos. La traición aún era una herida abierta, fresca, supurando dolor. Pero ahora ya no temblaba de miedo. Temblaba de rabia. Fernando estaba custodiado por la policía en el hospital. La investigación se formalizaba. Los mensajes con Verónica eran prueba suficiente para una orden de arresto. Y sin embargo,
había algo que Claudia necesitaba hacer antes de que todo eso terminara. Necesitaba mirarla. A ella. La mujer que intentó matarla desde las sombras. Verónica Aranda trabajaba como relaciones públicas en una floristería de lujo en la colonia Roma. Desde allí organizaba eventos para políticos, empresarios y celebridades. Era conocida por su encanto venenoso, por su sonrisa de víbora, por su capacidad de envolver a cualquier hombre en su juego sin que notaran que ya estaban atrapados. Claudia la esperó a la salida, de pie, bajo la lluvia suave. Llevaba un abrigo largo, negro, y el cabello suelto, mojado, como en una escena de película. Pero en su rostro ya no había tristeza. Solo fuego. Verónica apareció con una sombrilla color vino, hablando por teléfono, riendo con una voz demasiado alta. Cuando la vio, se detuvo en seco. Vaya, vaya, murmuró. La muñequita de porcelana salió del castillo. Claudia no respondió de inmediato. Caminó hacia ella, con pasos lentos. La miró fijamente, como quien observa a una bestia. Quiero que me mires a los ojos, dijo Claudia. Quiero que me veas bien, porque esta será la última vez que estarás libre en la calle. Verónica soltó una carcajada. ¿Vienes a darme lecciones de moral? ¡Qué tierna eres! Deberías estar llorando en tu cama, o en terapia, o en el cementerio. No sabes lo cerca que estuviste. Claudia tragó saliva. La voz no le tembló. ¿Por qué? ¿Qué te hice para merecer esto? Verónica inclinó la cabeza, con fingido interés. ¿Quieres saberlo? Muy bien. Porque tú lo tienes todo. Porque naciste con privilegios, con un apellido que abre puertas, con un padre que te cuida como si fueras intocable. Porque tú eras la esposa perfecta en la foto, pero él no te amaba. Claudia cerró los puños. Tú crees que el amor se construye con lujuria y mentiras. Yo creí en él. Y eso no me hace débil. Me hace humana. Verónica se acercó, con su sonrisa torcida. ¿Sabes qué hacía Fernando después de cenar contigo? Venía a verme. Venía a mí, Claudia. Con hambre. Con desesperación. Y no me hablaba de amor, me hablaba de cómo deshacerse de ti. Basta. Gritó Claudia. No tienes alma. No tienes corazón. Verónica le susurró, acercándose al oído, y tú no tienes marido. Claudia le dio una bofetada que sonó como un trueno. Verónica, lejos de enojarse, sonrió con los labios partidos. Bravo. Dijo. Al fin sacaste las garras. ¿Vas a golpearme hasta que confiese? No. Eso lo hará la justicia. Ya presenté todo, los mensajes, las fotos, el intento de asesinato. No tienes pruebas físicas mías, replicó Verónica, mordiendo su labio manchado de sangre. Yo no toqué la sopa. Yo no estuve en esa casa. El que lo hizo, fue él. Pero tú lo empujaste. Lo manipulaste. Lo destruiste. Lo liberé, corrigió ella. Lo saqué de tu cárcel de perfección. Él conmigo era hombre. Contigo era un adorno más de tu vitrina de cristal. Claudia respiró hondo. Su voz se volvió más baja, más firme, más peligrosa. Ya no me importa si vas a la cárcel, Verónica. Lo único que quiero que sepas es que no ganaste. Estoy viva. Y tú, ya estás muerta por dentro. Verónica, por primera vez, bajó la mirada. Por un instante, apenas un segundo, su máscara resbaló. Claudia se giró y se marchó sin mirar atrás. La policía la esperaba a la vuelta de la esquina. Verónica fue arrestada bajo cargos de tentativa de homicidio en complicidad. Su rostro se convirtió en noticia. Su reputación se hundió. Y las puertas que una vez se le abrieron con sonrisas, ahora se cerraban con cerrojos. Esa noche, Claudia regresó a casa. Entró sola. Encendió una lámpara. Todo olía a recuerdos. A mentiras. Tomó una copa de vino. Miró su reflejo en el cristal de una ventana. Y por primera vez en semanas, no se sintió débil. Se sintió viva.
Se sintió despierta. Su mundo había caído. Pero ella aún estaba de pie. El escándalo había estallado como una bomba. La historia del intento de asesinato del empresario Fernando Rivas por envenenamiento, el descubrimiento de una amante involucrada, los mensajes, las pruebas. Todo ocupaba la primera plana de los periódicos y la apertura de los noticieros nacionales. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que estaba a punto de suceder. Porque cuando crees que ya no puedes caer más bajo, alguien siempre estará dispuesto a empujarte con más fuerza. El juicio comenzó un lunes. Un día gris, donde hasta los árboles parecían guardar silencio. La sala estaba repleta, cámaras, reporteros, familiares, curiosos. Fernando, demacrado pero perfectamente peinado, entró custodiado. Verónica, vestida de blanco, con una expresión de falsa paz en el rostro, caminó como si estuviera en una pasarela. Y luego entró ella. Claudia Mendoza. Con un vestido azul oscuro, sin maquillaje, con el rostro tenso y el alma en ruinas. La fiscalía presentó las pruebas contra Fernando y Verónica, los mensajes. El frasco de veneno hallado en la oficina de Fernando. El testimonio de Claudia. Las grabaciones. Los informes forenses. Todo parecía indicar un caso sólido. La verdad estaba sobre la mesa. Pero entonces sucedió lo impensable. El abogado de Verónica pidió la palabra. Señoría, dijo, con una voz calculada. Mi clienta tiene algo que declarar. Una verdad que, hasta ahora, ha ocultado por miedo a su vida y a su integridad. Claudia lo miró confundida. Fernando agachó la cabeza. Verónica se levantó. Caminó hasta el estrado. Respiró hondo. Se llevó la mano al pecho. Yo no fui la mente detrás de todo esto, dijo con voz temblorosa. Yo no quería que nadie muriera. Yo solo era una mujer enamorada. Una víctima más. Los murmullos invadieron la sala. Todo fue idea de Claudia. Claudia se levantó de golpe. ¿Qué? Verónica continuó. Ella sabía de la relación entre Fernando y yo. Nos descubrió meses antes. Y en vez de confrontarnos, planeó su venganza. Decidió envenenar a Fernando y culparnos a los dos. Quería arruinarnos. Quería hacernos pagar con la cárcel. El juez la observó con atención. ¿Tiene pruebas de eso? Tengo mensajes, enviados desde un número anónimo, pero que sospecho era de Claudia. Tengo llamadas. Y más importante aún, Fernando lo sabe. Él puede confirmarlo. Todas las miradas giraron hacia Fernando. Claudia estaba de pie. Su rostro era el de una mujer traicionada por segunda vez. Fernando, lento, se levantó. Caminó hacia el estrado. Tomó el micrófono. Y entonces, lo dijo. Es cierto. Claudia sabía de todo. Siempre lo supo. Jugó con nosotros. Se hizo la víctima, pero ella fue quien vertió el veneno. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Claudia se desplomó en la silla. Su corazón latía como si fuera a explotar. ¿Estás diciendo que fui yo? Dijo con voz ahogada. ¿Después de todo lo que hiciste? Fernando no la miró. Estás enferma, Claudia. Siempre fuiste posesiva. Siempre quisiste tener el control de todo. Yo era un trofeo para ti. Y cuando viste que no me pertenecías por completo, decidiste acabar conmigo. Los murmullos se transformaron en gritos. La fiscalía pidió un receso inmediato. Claudia fue retirada de la sala por su abogado, mientras los flashes de las cámaras la perseguían como dardos. Era oficial. La víctima ahora era la acusada. Esa noche, Claudia no durmió en su casa. Fue trasladada a una celda preventiva, bajo cargos de tentativa de homicidio en investigación. El mundo exterior ya no era suyo. Su nombre aparecía junto al de criminales. Su rostro aparecía en los noticieros con títulos como «Venganza disfrazada de víctima». Y Fernando la había destruido con una mentira. Fría. Perfectamente ejecutada.
Y Verónica. Verónica había ganado. En su celda, Claudia lloró. Lloró hasta que las lágrimas se agotaron. Lloró hasta que su cuerpo quedó inmóvil, sin fuerza. Le habían arrebatado todo, su hogar, su dignidad, su voz, su verdad. Y lo peor era que nadie le creía. Su padre, enfermo, no respondía a las llamadas. Su fundación había sido cerrada. Sus amistades se alejaban. Solo quedaba ella. Ella y la oscuridad. La celda número 12 del Centro de Reclusión Preventiva para Mujeres de Santa Teresa no tenía ventanas, pero Claudia podía sentir la oscuridad igual. Cada hora pasaba como una eternidad suspendida. Ya no lloraba, no le quedaban lágrimas. Su cuerpo estaba ahí, pero su alma estaba enterrada junto con su dignidad. Habían pasado 17 días desde que el juez ordenó su reclusión preventiva bajo sospecha de intento de homicidio agravado. La prensa la llamaba la esposa envenenadora. Las redes sociales eran una jauría de insultos. Y lo que más le dolía. Su padre, don Julián Mendoza, había sido internado de emergencia al día siguiente de su detención. El corazón del viejo político, ya debilitado, no resistió el escándalo. No resistió ver a su hija, la niña de sus ojos, ser arrastrada como criminal por algo que ella no había hecho. Murió sin poder escuchar su versión. Murió creyendo que ella quizá era culpable. A Claudia no le dieron permiso para asistir al funeral. No es posible, dijo el custodio. Es un caso de alto perfil. No hay concesiones. Ella se desplomó en el suelo de cemento, con un grito mudo. El alma le estalló en 1000 pedazos. No hubo abrazo. No hubo último adiós. Don Julián fue enterrado con una fotografía familiar en las manos, y con la voz rota de su hermana Susana diciendo unas palabras que Claudia nunca escucharía. Mi hermano creía que Claudia era inocente. Pero no pudo con el dolor de no poder salvarla. Dentro de la cárcel, Claudia era observada con recelo. Algunas internas la miraban con burla, otras con lástima. La mayoría, con desconfianza. Mira, ahí va la millonaria, decía una. Mató a su marido por despecho. Dicen que la sopa tenía cianuro, susurraba otra. Yo la vi en la tele. Se ve buena actriz. Claudia ya no respondía. No hablaba. Cada palabra era un peso que no podía cargar. Cada rumor era una daga nueva. Solo recibía una visita, su abogada, Camila Robles, que luchaba por mantener viva la apelación. No hay pruebas nuevas, Claudia, le decía entre susurros. Fernando y Verónica sostienen la misma versión. Y lo peor, tú no tienes defensa. No hay video. No hay testigos. El veneno estaba en tu casa. En tu sopa. En tu cena. ¿Y los mensajes? Preguntó Claudia, con voz quebrada. ¿El celular viejo de Fernando? Dicen que fue manipulado. Y ahora argumentan que tú se lo plantaste. Todo se ha volteado en tu contra. Claudia cerró los ojos. La injusticia la ahogaba más que la reja. Una noche, mientras intentaba dormir en el catre duro, soñó con su padre. Estaban en el jardín de la casa de campo. Él la abrazaba fuerte. Te creo, hija, le decía. Siempre lo hice. Ella despertó llorando. Pasaron las semanas. El caso seguía sin resolverse. Verónica aparecía en entrevistas desde prisión domiciliaria, con voz dulce, diciendo cosas como, yo solo quise amar. Claudia siempre fue una mujer inestable. Ella no podía aceptar que alguien le dijera que no. Es obsesiva. Yo temí por mi vida. Fernando también dio su versión desde el hospital, cometí errores. Engañé, sí. Pero nunca quise matarla. Quien planeó todo fue ella. Yo fui su peón. Ahora entiendo que vivía con una mujer peligrosa. Los medios comían cada palabra como si fuera verdad. Y Claudia se hundía. Cada vez más sola. El día 48 en prisión, Claudia se quebró. Intentó cortarse las venas con un pedazo de lata oxidada. No por cobardía, sino porque ya no podía respirar.
porque el dolor era tan hondo que no cabía en su pecho. Fue trasladada a enfermería. Y allí, mientras le cosían la muñeca en silencio, una enfermera le susurró: «Yo sí te creo». Claudia la miró con ojos húmedos. ¿Por qué? Porque las culpables no sangran así. Las culpables no se quiebran. Las culpables no miran al vacío con esa tristeza. Y en ese momento, algo cambió en Claudia. Una semilla. Una chispa. Una rabia limpia. La que nace del fondo del abismo. La que te impulsa a levantarte cuando todos ya cavaron tu tumba. El día 62 en prisión comenzó como todos, con ruido de llaves, olor a cloro y voces apagadas. Pero algo en el aire era distinto. Claudia lo sintió apenas abrió los ojos. Como si el universo, de pronto, hubiera recordado que ella aún respiraba. Estaba en la enfermería, en recuperación tras su intento de suicidio. El brazo vendado, la mirada perdida, el cuerpo débil, pero el alma, por primera vez en semanas, con hambre de justicia. Ese mismo día, mientras tomaba una taza de té frío con sabor a metal, una enfermera la llamó. «¿Tienes visita?» Claudia levantó la vista. ¿Mi abogada? No, un hombre. Dice que es doctor. Ella frunció el ceño. No esperaba a nadie. No conocía a ningún médico fuera del penal. Pero algo la empujó a ir. En la sala de visitas, tras el vidrio reforzado, estaba un hombre alto, de cabello castaño y rostro sereno. Sus ojos eran honestos, y su voz, suave como un susurro. «Buenos días, señora Mendoza. Soy el doctor Rafael Estrada». Claudia se sentó frente a él, aún confundida. ¿Nos conocemos? No. Pero estuve en el hospital cuando su esposo fue ingresado. Yo era parte del equipo de guardia esa noche. Y desde entonces, algo no me cuadra. Claudia lo miró con cautela. Era la primera vez en semanas que alguien no la miraba con miedo, morbo o desprecio. ¿Por qué viene ahora? Porque después del juicio, no pude dormir. Vi cómo la trataron. Cómo tergiversaron todo. Y porque tengo en mis manos algo que puede cambiarlo todo. Claudia contuvo el aliento. ¿Qué cosa? Rafael sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Encontré registros de audio de la llamada que hizo su esposo a la farmacia clandestina para comprar el veneno. La grabación fue almacenada automáticamente por un sistema de seguridad que usamos en la red hospitalaria. No sabía que existía hasta hace 2 días. Claudia se llevó la mano al pecho. ¿Y por qué nadie la presentó antes? Porque fue mal archivada. Pero también porque nadie la buscó. Hasta ahora. Esa misma tarde, Rafael fue a ver a la abogada de Claudia, Camila Robles. Ambos escucharon juntos la grabación. Era clara. La voz de Fernando. El pedido específico de un veneno sin rastro. La fecha. La dirección. Todo encajaba. Esto, dijo Camila, esto es oro puro. ¿Puedo hablar en su juicio de apelación? No solo eso, doctor. Usted acaba de abrir una puerta que estaba cerrada con fuego. 3 días después, se celebró una audiencia extraordinaria. Claudia, aún débil, fue llevada con esposas, sin maquillaje, sin adornos. Pero con el rostro encendido por una nueva energía. La sala estaba llena. La prensa regresó. El escándalo revivía. Camila presentó la grabación. La jueza pidió confirmación técnica. Rafael subió al estrado. Declaró con serenidad. Explicó cómo encontró el archivo, cómo fue verificado, y cómo correspondía a la voz y ubicación de Fernando. La fiscalía intentó objetar. Que eso pudo haber sido manipulado. Pero el perito de la corte dijo lo contrario. Auténtico. Sin edición. Válido legalmente. Claudia bajó la cabeza, cerró los ojos, y por primera vez sonrió con dolor y alivio a la vez. Ese mismo día, la jueza revocó la prisión preventiva. Claudia fue liberada entre aplausos de algunos presentes. Aunque el juicio no había terminado. La verdad, por fin, tenía voz.
Afuera del penal, el cielo estaba despejado. Y allí, esperándola, estaba Rafael. Ella lo miró. Él le extendió una chaqueta. «Hace frío», le dijo, con dulzura. Claudia la tomó. Sus manos se rozaron. No fue amor. Aún no. Fue agradecimiento en su forma más pura. «Gracias por no olvidarte de mí», dijo ella, con lágrimas. Algunas almas no merecen estar en la oscuridad. Claudia no volvió a su casa. No estaba lista. Se hospedó en un apartamento que su abogada le consiguió. Y cada noche, escribía. En un cuaderno viejo, con tinta negra. Escribía todo. Desde el primer beso de Fernando hasta la mentira más cruel. Era su terapia. Su forma de sanar. Y Rafael pasaba de vez en cuando. Le llevaba café. Libros. Flores. Pero sobre todo, presencia. Claudia se detuvo frente al espejo del baño del apartamento donde vivía desde que salió del penal. Respiró hondo. Se observó. No quedaba rastro de la mujer frágil que fue. Se alisó el cabello, se colocó un blazer beige que resaltaba su piel pálida y sus labios rojos, y salió por la puerta como una ejecutiva, no como una sobreviviente. Ese día, regresaría a la sociedad. El primer lugar que visitó fue su fundación. Estaba cerrada. Había grafitis en la fachada. Algunas notas anónimas la llamaban asesina. Claudia se quedó mirando el edificio. Recordó los días en que daba conferencias, sonreía frente a cámaras, firmaba cheques para madres solteras, rescataba mujeres de la violencia. Ahora, la rescatada soy yo, murmuró. Tomó su celular. Hizo una llamada. Hola, Paulina. ¿Sigues trabajando en la revista de Derechos Humanos? Quiero que me entrevistes. Pero no como la víctima. Como la mujer que se va a levantar. Días después, la portada de la revista más leída del país mostraba su rostro con el título, «Me quisieron destruir». No pudieron. Las redes sociales estallaron. El público, dividido. Pero los comentarios empezaban a cambiar. Algunos recordaban su labor social. Otros cuestionaban la versión de Verónica y Fernando. Y Claudia, desde la sombra, tejía su telaraña. Reunió un pequeño equipo de confianza, su abogada Camila, el doctor Rafael y un periodista llamado Saúl, experto en investigaciones ocultas. Quiero los contratos, los movimientos bancarios, las alianzas oscuras entre Verónica y mi esposo. Quiero saber quién les ayudó a cubrir todo. Quiero cada mentira documentada. ¿Para demandarlos?, preguntó Rafael. No, respondió Claudia con voz helada. Para destruirlos desde dentro. Verónica, que aún estaba en prisión domiciliaria, creyó que había ganado. Seguía dando entrevistas. Se presentaba como víctima. Había firmado un contrato para publicar un libro sobre su infierno con Claudia Mendoza. Claudia lo supo por una notificación legal, la editorial iba a usar su imagen sin permiso. Pero no la demandó. Le compró acciones a través de un prestanombres. Y el día que Verónica iba a firmar la portada final, le llegó una carta, la editorial cancelaba el libro por inconsistencias legales. Verónica gritó como una loba herida. Rompió cosas. Golpeó la pared. Sabía que solo una persona podía haber hecho eso, Claudia. Fernando, aún en prisión preventiva, no entendía cómo las cosas empezaban a derrumbarse. Su abogado lo abandonó. Su empresa quebró tras una auditoría. Los inversionistas huyeron. Su cuenta personal fue congelada. Nadie le daba explicaciones. Hasta que recibió una carta sin remitente, escrita con tinta negra, en una caligrafía impecable. Cuando te arrancan todo lo que amas, aprendes a no temerle a nada. Ahora entenderás lo que es vivir en la oscuridad sin saber cuándo llegará el golpe final. No busco justicia. Busco equilibrio. Claudia. La siguiente jugada fue más personal. Claudia fue a visitar a la madre de Fernando, doña Elvira, una mujer que siempre la trató con distancia. La encontró sentada, tejiendo,
en una casa antigua y silenciosa. ¿Qué vienes a hacer aquí? A decirle que su hijo no solo me traicionó, me intentó matar. Y que usted lo supo siempre. Eso es mentira. No. Usted lo crió para no sentir culpa. Y él se convirtió en el monstruo que usted no tuvo el valor de corregir. La mujer no respondió. Claudia se marchó. Pero antes de irse, dejó una fotografía, una de la cena, justo antes del envenenamiento. Fernando sonriendo. Ella, mirándolo con amor. La imagen que habría sido la portada de su álbum de bodas. Ahora era prueba de su sentencia. Pero la venganza más elegante fue la última. Claudia organizó un evento privado para presentar su regreso social. Un cóctel silencioso, elegante, con invitados selectos, jueces, fiscales, periodistas clave, figuras sociales. Todos curiosos. Todos atentos. Y en mitad de la velada, subió al escenario. Durante años me definieron como la esposa perfecta. Después como la esposa traicionada. Luego, como la asesina. Hizo una pausa. Pero hoy, me defino como la mujer que sobrevivió a su peor noche, y volvió para mirar de frente a quienes la enterraron viva. Las cámaras captaron su expresión firme. Los invitados aplaudieron. La sociedad, esa que antes la crucificó, ahora se levantaba para ovacionarla. Y mientras brindaban, en una pantalla proyectaron los documentos que probaban los negocios sucios de Fernando. Los fraudes de Verónica. Las conexiones corruptas. Todo, frente a los ojos del país. Verónica Aranda despertó esa mañana con una copa de vino a medio terminar en su mesita y la televisión encendida. Una reportera hablaba sobre ella. Fuentes cercanas aseguran que Verónica Aranda ha perdido el patrocinio de las marcas que respaldaban su imagen como influencer y activista. Su participación en la campaña Mujeres con Voz ha sido cancelada tras revelarse documentos sobre transacciones sospechosas. Verónica lanzó el control contra la pantalla. «Y mentiras», gritó. Pero sabía que no lo eran. Desde que Claudia reapareció, todo empezó a quebrarse. Primero, la editorial. Luego, su abogado. Ahora, sus redes sociales estaban llenas de insultos. Pero lo peor aún no llegaba. Al día siguiente, la policía irrumpió en su lujoso departamento de Polanco. Tenían una orden judicial para confiscar documentos, computadoras y dispositivos electrónicos. Uno de los agentes le mostró la orden con voz seca: fraude fiscal. Lavado de dinero. Manipulación de pruebas. Verónica rió, nerviosa. Yo no lavé nada. Todo era de Fernando. ¿Está diciendo que el dinero que usted usó para comprar ese Rolex fue de él? Él me lo regaló, con facturas a nombre de usted. Verónica no respondió. La policía empezó a embalar sus pertenencias. Los vecinos miraban desde sus puertas. Los periodistas tomaban fotos desde la acera. La ex reina de los eventos sociales estaba ahora expuesta como una criminal común. Al día siguiente, se presentó a declarar. Su abogado defensor era un hombre viejo, sin prestigio. Nadie quería representarla. En la sala de audiencias, las cámaras captaron su rostro descompuesto. Claudia estaba entre el público, serena, vestida de blanco. Verónica la vio. «Tú hiciste esto», gritó. «Maldita bruja. Fuiste tú». Claudia no respondió. Ni siquiera la miró. Verónica fue retirada por los guardias. Su imagen apareció en todos los noticieros, ya sin maquillaje, sin filtros, sin discursos empoderados. Solo rabia. Solo derrota. En la cárcel de mujeres, fue recibida como lo que era, una celebridad caída. Pero no con respeto, sino con burla. Y miren, la que decía que tenía el mundo a sus pies. ¿Y ahora quién le pone pétalos en la celda? Verónica aguantó. Al principio. Pero cada noche, el silencio le recordaba lo que había perdido. La libertad. El poder. Fernando. El control. Y lo más brutal, la atención.
Nadie le escribía. Nadie la visitaba. Ni siquiera su madre. Ella, que tantas veces se burló de la soledad ajena, ahora vivía la suya como una condena dentro de otra. Una madrugada, despertó gritando. No. No la toques, Fernando. Era mi plan, no el tuyo. Las otras reclusas comenzaron a reír. Ya se le corrió el tapón. Desde entonces, hablaba sola. Se reía en la ducha. A veces recitaba los discursos que daba en los cócteles como si aún estuviera en una gala. Y otras veces susurraba un solo nombre. Fernando. 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 El psiquiatra de la prisión solicitó su traslado a una unidad especial. Padece episodios psicóticos. Alucinaciones. Comportamiento disociativo. La jueza autorizó el cambio. Verónica Aranda fue declarada inimputable temporalmente y enviada al Hospital Psiquiátrico San Nicolás. Allí, su mundo se volvió blanco. Paredes blancas. Ropa blanca. Silencio blanco. Y cada vez que la visitaban para controlarla, repetía la misma frase: Claudia no ganó. No ganó. No ganó. Yo sigo viva. Meses después, Claudia fue citada por los abogados del Estado para notificarle que Verónica había sido oficialmente separada del proceso penal por razones de salud mental. Claudia firmó el acta. No dijo nada. Pero al salir del juzgado, Rafael la esperaba con un ramo de girasoles. ¿Cómo te sientes? Ella lo miró con calma. Vacía. Pero en paz. Esa tarde, el cielo sobre la Ciudad de México estaba cubierto de nubes pesadas, como si la ciudad entera supiera que algo se avecinaba. Claudia estaba en casa de Rafael, organizando los capítulos finales de su libro. Él leía en voz alta uno de los fragmentos que ella había escrito con tinta temblorosa: perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin que el recuerdo te aplaste. ¿Tú crees en eso?, preguntó Rafael, bajando el papel. Quiero creer, respondió Claudia. Pero hay cicatrices que todavía duelen al tocarlas. No terminaron la conversación. Porque justo en ese instante, sonó el timbre. Y del otro lado de la puerta, estaba él. Fernando. No era el mismo. Estaba más delgado, ojeroso, con el cabello desordenado y una barba incipiente. Sus manos temblaban. Sus ojos ya no brillaban de ambición, sino de vergüenza y desesperación. Rafael se interpuso. ¿Qué haces aquí? Fernando no lo miró. Solo quiero hablar con Claudia. No vengo a hacerle daño. Lo juro por lo más sagrado. Claudia, desde el interior, escuchó la voz. Y el corazón le dio un vuelco. Era esa voz. Esa maldita voz que había amado tanto. Déjalo pasar, dijo. Rafael la miró con incredulidad. Pero ella asintió. Fernando entró. No con paso firme, sino como un perro que sabe que ya no merece el lugar al que volvió. Se sentaron frente a frente. Silencio. Solo sus respiraciones. ¿Cómo escapaste?, preguntó Claudia. Un contacto, alguien a quien ayudé hace años. No importa. Solo tenía que verte. Una última vez. ¿Y qué esperas? ¿Que te aplauda? ¿Que te abrace? ¿Que te limpie las lágrimas? No. Solo quiero que sepas la verdad completa. ¿Más verdad? ¿Después de haber querido matarme? ¿Después de haberme hecho parecer una asesina? Fernando tragó saliva. Sé que no tengo perdón. Pero si te cuento lo que pasó, quizá no me odies tanto como merezco. Habla, dijo ella. Pero no creas que eso cambia nada. Fernando empezó. La historia que nunca se atrevió a contar. Cómo Verónica lo sedujo cuando él estaba quebrado emocionalmente. Cómo ella supo exactamente cómo manipularlo, con qué palabras, con qué caricias. Cómo le prometió un imperio si se deshacía de Claudia. Cómo él se sintió atrapado, sucio, débil. Lo pensé muchas veces, dijo.
Y cada vez que intentaba frenar, ella tenía algo nuevo. Una amenaza, una foto, un chantaje. ¿Y no fuiste capaz de decirme la verdad? No. Porque me odiaba a mí mismo por haber traicionado a la única persona que realmente me había amado sin condiciones. Claudia bajó la mirada. Y sin embargo, seguiste. Sí. Porque me volví cobarde. Porque te odié cuando vi todo lo que tenías y yo no. Porque creí que quitándote lo que más amabas, me sentiría poderoso. ¿Y cómo te sientes ahora? Fernando la miró. Y rompió en llanto. Vacío. Fue el llanto más crudo que Claudia había visto en su vida. Un llanto de niño perdido. De hombre quebrado. De alma rota. Y aún así, no lo abrazó. No lo tocó. No dijo te entiendo. Solo esperó. Me entrego esta noche, dijo él. Ya no quiero huir. Solo vine a verte porque necesitaba pedirte perdón. No para que me perdones, sino para poder odiarme un poco menos. Claudia lo miró con lágrimas en los ojos. No sé si algún día podré perdonarte, Fernando. Pero si alguna vez te amé, es porque vi algo bueno en ti. Aunque ese tú murió hace mucho. Fernando bajó la cabeza. Gracias por dejarme hablar. Se levantó. ¿Quieres saber algo más? Preguntó él antes de marcharse. Ella. Verónica, también me manipuló. Pero lo que hicimos, lo hicimos juntos. No le eches toda la culpa a ella. Yo era un adulto. Y fallé. Claudia lo miró por última vez. Ya no importa. Lo único que importa es que yo elegí vivir. Fernando salió. Y con él se fue la última sombra del pasado. Esa noche, Rafael la abrazó mientras miraban el cielo desde el balcón. ¿Estás bien? No. Pero estoy libre. La invitación llegó a través de una carta escrita a mano. Claudia, sé que no merezco una palabra más de ti. Pero necesito cerrar esto. Con respeto. Con calma. Una cena. Solo tú y yo. Sin venenos. Solo verdad. Fernando. Ella sostuvo la carta entre los dedos largos, firmes. La leyó 3 veces. No porque dudara de la respuesta, sino porque sentía que el universo le estaba dando la oportunidad de cerrar el círculo. La noche en que casi muere, ahora sería la noche en que nacería por completo. ¿Vas a ir? Le preguntó Rafael al verla guardar la carta. Sí. ¿Y si es una trampa? Claudia lo miró. Y en su mirada ya no había temor. Solo fuego. Esta vez, la única trampa será la mía. La cena estaba servida en la antigua casa de campo que compartieron durante su primer año de matrimonio. El mismo mantel de lino blanco. Las mismas copas de cristal. Las mismas velas. Las mismas flores. Pero Claudia ya no era la misma. Llevaba un vestido negro, sin adornos. Cabello suelto. Mirada fija. Y en el interior de su bolso, una pequeña grabadora activada. Camuflada como un espejo de maquillaje. Fernando la recibió con un nudo en la garganta. Gracias por venir. No lo hice por ti, respondió Claudia, entrando sin quitarse el abrigo. Él le indicó la mesa. Todo está limpio. Puedes revisarlo tú misma. Ya no necesito hacerlo. Claudia se sentó. No vine por la comida. Entonces, Fernando sirvió una copa de vino, pero ella no la tocó. ¿Por qué estás aquí? Claudia lo miró a los ojos. Porque hay algo que aún no has dicho. Algo que no confesaste cuando viniste a mi casa. Algo que te guardaste porque no querías quedar como el monstruo que realmente fuiste. Fernando bajó la mirada. ¿Y qué quieres que diga? La verdad. Toda. Sin adornos. Sin justificaciones. Fernando respiró hondo. Se levantó de la mesa. Caminó por la habitación como un león enjaulado. Y finalmente se detuvo frente a la chimenea apagada. Yo planeé matarte.
lo dijo sin rodeos. No fue solo idea de Verónica. No fue solo presión. Fue decisión mía. La sopa, la idea de la cena, los detalles, todo fue mío. Claudia lo escuchó sin pestañear. ¿Por qué? Porque me dolía verte feliz. Porque tú seguías creyendo en el amor. Y yo ya no creía en nada. Porque tu luz me recordaba mi sombra. ¿Y eso justificaba asesinarme? No. Pero yo no buscaba justicia. Buscaba destrucción. Y tú eras mi espejo más cruel. Claudia tragó saliva. ¿Y en qué momento pensaste que eso te haría libre? Fernando se acercó a la mesa. Se sentó, con los ojos llenos de humedad. Cuando te vi correr a salvarme esa noche, cuando pensaste que yo era la víctima, ahí entendí que tú eras más humana que yo. Y me odié más de lo que ya lo hacía. Hubo silencio. Un silencio tan denso que dolía respirar. ¿Y si la sopa no se hubiera cambiado? Preguntó Claudia, con la voz quebrada. ¿Te habría importado? Fernando cerró los ojos. No lo sé. Tal vez, sí. Pero no lo suficiente para detenerme. Claudia se levantó. Eso es todo lo que quería oír. Fernando frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Ella sacó el espejo del bolso. Lo colocó en el centro de la mesa. Y presionó stop. El aparato emitió un pequeño clic. Fernando empalideció. ¿Eso estaba grabando? Todo. Claudia. No puedes hacerme esto. ¿No puedo? ¿Después de todo lo que hiciste? ¿Después de dejarme pudrir en una celda mientras tú llorabas frente a los periodistas? Fernando se puso de pie con violencia. Tú dijiste que querías cerrar esto. Y lo estoy haciendo. Pero a mi manera. En ese instante, se escucharon golpes en la puerta. Voces. Policía. Fernando Rivas queda arrestado. Fernando miró a Claudia. ¿Me usaste? No. Te dejé usar tu voz. Y ahora, esa voz te condena. Los oficiales entraron. Fernando no opuso resistencia. Solo alcanzó a decir, mientras lo esposaban, nunca dejé de amarte. Claudia lo miró. Yo sí. Y salió de la casa con la cabeza erguida. La costa de Tulum estaba serena. El viento era suave. Las olas rompían con ritmo de consuelo. Claudia caminaba sola por la orilla, con los pies descalzos y un vestido blanco que danzaba con cada soplo de brisa. Su cabello, libre. Su rostro, sereno. En las manos, un cuaderno cerrado con una cinta roja. Título, Sopa de mentiras. Habían pasado 8 meses desde aquella última cena. Fernando estaba en prisión. Verónica, internada. El juicio había terminado. El libro ya era un éxito. Pero Claudia no pensaba en eso. Pensaba en su silencio. En lo que significa volver a empezar desde uno mismo. La historia comenzó a tomar forma durante sus noches de insomnio. Escribía sin pudor. Sin autocensura. Sin suavizar lo que dolía. Y un día, cuando menos lo esperaba, una editorial la contactó. Una editora le dijo, tu historia no solo merece ser contada, merece ser escuchada. El día del lanzamiento fue en una librería de la Roma. Decenas de mujeres esperaban con el libro en mano. Mujeres que lloraban al leer el capítulo del juicio. Mujeres que se reconocían en su dolor. Claudia firmó, abrazó, escuchó. Y cuando una joven le preguntó, ¿tú lo perdonaste? Ella respondió, no lo sé. Pero ya no me destruye. Y eso, es libertad. Rafael estuvo a su lado todo ese tiempo. Sin invadir. Sin imponer. Solo caminando junto a ella. Haciendo café. Leyendo borradores. Cuidando sus silencios. Un día, bajo un cielo anaranjado, le entregó una cajita pequeña de madera. No tienes que decir que sí, le dijo. Pero yo quiero preguntarlo igual. Ella la abrió. Un anillo sencillo, con una piedra azul que parecía guardar el mar dentro.
Claudia Mendoza, ¿me permitirías acompañarte en esta nueva vida? Claudia no respondió de inmediato. Miró el horizonte. Pensó en todo lo que había vivido. Y dijo, no sé si volveré a amar como antes. Pero al menos, volví a respirar. Y eso, ya era suficiente. Volvió a Tulum semanas después. No para escapar, sino para honrar. El mar era su espejo. Su símbolo. El lugar donde todo dolía menos. Caminó hasta la roca donde, años atrás, había escrito en la arena el nombre de Fernando. Ahora, lo borró con el pie. Y escribió otro. Claudia. Solo eso. Su nombre. Su fuerza. En la última página del libro, escribió, hay heridas que no se ven, pero que gritan. Hay traiciones que te deshacen, para reconstruirte con más verdad. Yo fui la mujer traicionada. Fui la esposa envenenada. Fui la presa injusta. Fui la humillada, la olvidada, la señalada. Pero hoy, soy simplemente Claudia. Y eso basta. La cámara se aleja. El viento sopla. Claudia camina por la playa. Libre. Entera. Con la mirada en el horizonte. Y se escucha su voz, en off, aunque me traicionaron, yo elegí vivir. Si esta historia te hizo llorar, gritar, sufrir y renacer junto a Claudia, no te vayas sin dejar tu huella. Cuéntanos en los comentarios qué parte te rompió el alma y cuál te dio esperanza. No olvides suscribirte para más historias intensas como esta y darle like al video si te atrapó hasta el último segundo. Tu apoyo mantiene viva esta pasión por las telenovelas que nos hacen vibrar.